soy colombiana, y allí desarrollé como tesis de grado un simulador de vuelo que hoy es utilizado por los pilotos para su entrenamiento. Y eso abrió las puertas y las ganas de conocer aún más de tecnología, de innovación, de cómo nosotros siempre podemos y tenemos las herramientas para poder cambiar el mundo. Yo le escribí un correo electrónico a una persona que trabaja en Flight Simulator, simplemente tomé los correos de internet esa persona me contestó y me ayudó con un fragmento de código que me ayudó a construir el simulador. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos con Viviana González, directora de Data para Latinoamérica en Microsoft. Bienvenida, Viviana. Muchas gracias, Miguel. Es un gusto estar aquí contigo, volver a conectar y poder hablar de tecnología. Genial. Bueno, Viviana, cuando alguien te conoce por primera vez fuera del entorno laboral, ¿cómo te presentas tú misma? Un poquito más allá de los títulos y cargos. Ok. Yo soy mamá de una niña, también estoy casada, soy ingeniera mecatrónica y he desarrollado mi carrera alrededor de la tecnología, de la innovación, del desarrollo tecnológico. Me gusta mucho correr, leer y me encanta participar de este tipo de espacios que contribuyen a el skilling técnico, comercial, de todas las personas que pueden llegar a tener acceso a la información. Espectacular. Ahora, ¿hubo algún momento clave en tu vida que marcó tu camino hacia el mundo de la tecnología, ahora datos y la inteligencia artificial? Sí, claro. De hecho, como les contaba, yo soy ingeniera mecatrónica y tuve el gusto de poder trabajar con la Fuerza Aérea Colombiana, soy colombiana, y allí desarrollé como tesis de grado un simulador de vuelo que hoy es utilizado por los pilotos para su entrenamiento. Y eso abrió las puertas y las ganas de conocer aún más de tecnología, de innovación, de cómo nosotros siempre podemos y tenemos las herramientas para poder cambiar el mundo. Mira, trabajaste para la Fuerza Aérea Colombiana, me imagino. Sí, ¿Ya hace cuánto tiempo? hace bastante tiempo, hace ya Bueno, bastante pues, tiempo en desarrollo tecnológico. Realmente estuve trabajando con ellos en desarrollo tecnológico. ok. Y además ingeniería mecatrónica, eh, ese es un campo que muy probablemente, digamos, que ha evolucionado y hoy día puede que sea incluso más vigente que hace unos años. ¿Por qué decidiste ingeniería mecatrónica? Porque siempre pensé que las ingenierías no estaban completas. Si tú eras ingeniero electrónico, necesitabas un ingeniero mecánico que te ayudara pues a construir las máquinas, por ejemplo, que tú quisieras programar y adicional necesitabas un ingeniero de sistemas para que las programaras. La ingeniería mecatrónica es integral, te permite tener acceso y ser autónomo en las decisiones y en las invenciones que tú quieras realizar. Hoy día con estas impresoras 3D y la evolución de la inteligencia artificial, ¿no crees que es aún más interesante esa carrera? Claro que sí, y de hecho el foco de la carrera es más automatización industrial, aunque gran parte de mis compañeros trabajan en industria petrolera, pero también hay una parte importante de nosotros que trabaja en tecnología, en proveedores de nube. Entonces, digamos que el rango de acción es bastante amplio, lo cual nos favorece porque finalmente tú puedes ejercer en automatización industrial, en sistemas, en electrónica y definitivamente nuevas tecnologías como impresoras 3D, robots, automatización inclusive dentro de los sistemas, es un campo que definitivamente nosotros podemos abarcar. Bueno, ya casi que empezamos a hablar de agentes, ¿cierto? Sí, ya, Pero ya, vamos para allá. vamos, ¿cierto? Vamos un poquito atrás, ¿sí? Y más bien vamos a tu rol hoy liderando estrategias de cloud y data, ¿cierto? Para toda Latinoamérica en un gigante de la tecnología como Microsoft, que si no estoy mal es como la tercera compañía más grande del mundo. ¿Qué parte de ese rol, digamos, que te sigue emocionando como el primer día? Ok, algo que no te conté es que cuando yo hice mi simulador de vuelo lo hice a partir de Flight Simulator.
y lo hice porque yo le Es escribí un un juego, correo ¿no? electrónico, ajá, de Microsoft. Yo le escribí un correo electrónico a una persona que trabaja en Flight Simulator. Simplemente tomé los correos de internet esa persona me contestó y me ayudó con un fragmento de código que me ayudó a construir el simulador. Y yo siempre pensé que trabajar en Microsoft sería una gran oportunidad, porque si esa persona que trabajaba para esa compañía tenía ese gran corazón de tener una apertura para que realmente todos tuviéramos acceso a la tecnología y que la tecnología era de todos, yo quería ser parte de esa misma compañía que compartía esos valores. Entonces, a hoy yo me desempeño moviendo la estrategia de datos y inteligencia artificial para el segmento corporate en Microsoft, lo cual es un gran honor. Además que como mujer también me siento súper honrada de poder llegar a tener esta posición. Sin embargo, el que todos los días sean diferentes y el que yo pueda aportar con mi trabajo para poder que todas las personas puedan tener ese acceso a la tecnología, que por ejemplo, no sé, una persona que se demora en un banco haciendo un cierre financiero mucho tiempo, pero gracias a la tecnología que nosotros proveemos puede llegar temprano a su casa, es algo que llena no solamente mi ser profesional, sino también el propósito que yo tengo como persona. Mira, acabas de tocar, yo creo que un tema clave para motivarse uno haciendo cualquier trabajo, ¿cierto? Es el propósito que uno tiene, ¿cierto? Como de repente ser humano, que es algo que lo mueve a uno mucho más allá de cualquier cosa. Para ti, hoy, en esta revolución de inteligencia artificial, ¿qué tan importante, digamos que es el propósito en los proyectos? Pensando ya un poquito más como el proyecto, la inclusión del proyecto, ¿qué rol juega el propósito? Al igual que el factor económico, o sea, cuando nosotros desarrollamos proyectos, tenemos que pensar que ese proyecto tiene un retorno de inversión. Y ese proyecto también tiene que tener un retorno de inversión a nivel personal, que realmente haga sentido, que no solamente implementar tecnología porque está de moda y porque todos los demás están implementando inteligencia artificial o están implementando agentes, tiene que realmente producir algún valor para la compañía y en efecto tener un retorno económico de la inversión. Entonces creo que ahí está metido también el tema de propósito. Nosotros no solamente estamos construyendo tecnologías para productividad, nosotros construimos tecnología para las personas y para hacer que esas personas tengan una vida más sencilla y que podamos democratizar no solamente la tecnología, sino también el conocimiento. Bueno, y hablaste de retorno de inversión. Eso yo creo que hace también un clic gigantesco, pues lo quiero conectar incluso con el propósito, porque si uno tiene, digamos, un propósito claro y agrega valor, pues el retorno llega, ¿cierto? Pero cuéntame un poquito más sobre ese retorno de inversión, ¿sí? O sea, ¿cómo se calcula el retorno de inversión? ¿Qué tan importante es? O sea, cómo se hace clic justo en la cabeza del CEO para que invierta en el proyecto? Ok. El retorno de inversión en proyectos de inteligencia artificial hoy en día es un tema difícil de calcular, porque nosotros antes para los proyectos normales teníamos fórmulas matemáticas que podíamos tener para poder calcular ese retorno de la inversión. Eran contratos, sin embargo ahora el retorno de la inversión tiene valor agregado. Y a ese valor agregado tienes que contar con el conocimiento que le estás dando a tus empleados, no solamente para mejorar las capacidades en el trabajo que están haciendo hoy, sino en forjar esas capacidades que necesitan para su trabajo futuro o inclusive para irse a otra compañía y otra empresa a trabajar. Está calculado también en la productividad que tú tienes dentro de la compañía y algo que tal vez desestiman bastante es el tema de seguridad. Cuando tú le das herramientas a tus empleados directas de inteligencia artificial, prevés que ellos utilicen herramientas externas y prevés la fuga de información, los breach de seguridad. Entonces, el retorno de la inversión en realidad es un cálculo cualitativo y cuantitativo
de todo lo que tú vas a obtener con el caso de uso específico, porque eso es lo otro, es diferente un caso de uso específico a otro. Y los beneficios que vas a tener a nivel corporativo y económico también van a variar muchísimo de un caso a otro. Justo súper complejo, pero mencionaste varios puntos que quisiera ahondar eh, en ellos y asegurarme que efectivamente son puntos clave que mencionaste. La parte del entrenamiento, ¿cierto? ¿Qué papel juega el entrenamiento en esa materialización del retorno de inversión? Ok. Es súper importante porque nosotros siempre estamos acostumbrados a hablar de cambio de la cultura organizacional. Entonces necesitamos adoptar este proyecto, pero necesitamos un cambio en la cultura organizacional. El problema es que si tú no tocas el why, el por qué, muy seguramente las personas no le van a encontrar valor, no son educadas para encontrar ese valor y no lo van a utilizar. Entonces, más que cambio organizacional, es que el awareness y el readiness es necesario en todos los niveles para que uno empiece a trabajar. No sé si te acuerdas, Miguel, que hace mucho tiempo en Colombia la gente no utilizaba cinturón de seguridad en los carros. Y hubo una campaña súper fuerte para que la gente empezara a utilizar el cinturón de seguridad y nosotros pensamos que eso nunca iba a ocurrir, que la gente pues ya estaba acostumbrada a hacerlo y nunca iba a utilizarlos. Y finalmente nos dimos cuenta que con educación y perseverancia se podía lograr. Entonces son ejemplos súper sencillos, pero son aplicables y replicables a todos los aspectos, inclusive corporativos. De perseverancia. ¿Qué tan seguido deberían hacerse estas inversiones en educación? Y en tu experiencia, por ejemplo, ¿cómo Microsoft juega un papel fundamental? Esto es constante, más aún teniendo en cuenta que uno tiene rotación y hay rotación de personal. Muchas empresas consideran que hacen un entrenamiento y no invierten tanto en entrenamiento porque dicen es que yo lo entreno y esa persona se va a ir a trabajar a otra compañía. Sin embargo, la pérdida que tienen, los breach de seguridad que tienen, al ni siquiera entrenar las personas que tienen, así se vayan a ir, es muchísimo más grande que si los entrenaran así ellos no se quedaran. Muchas veces los empleados consideran que nada más esta compañía, al dedicarles ese presupuesto para entrenamiento, consideran esto parte de la fidelidad para quedarse con la empresa. Entonces, si nosotros mantenemos un entrenamiento constante, y de hecho dentro de Microsoft nosotros tenemos entrenamientos trimestrales y reentrenamientos trimestrales en todos los aspectos, no solamente asociados a tecnología, sino a soft skills, porque se dan cuenta que de todas maneras tú de no estar utilizando algún tipo de conocimiento, se te olvida o lo dejas en un lado diferente de tu cerebro. Entonces, estos reentrenamientos tienen que ser constantes. Y respecto a la segunda parte de tu pregunta de cómo nosotros apoyamos eso, tenemos diferentes formas. Entonces, y eso no es solamente un tema de Microsoft, es un tema de los proveedores de nube. Nosotros tenemos portales en línea que son de acceso público, donde cualquier persona puede entrar y tomar entrenamientos gratuitos de todas nuestras herramientas e inclusive conocimientos generales de nubes, de tecnología. Adicional, nosotros ofrecemos certificaciones. Evidentemente las certificaciones sí tienen costo, pero bajo algunos programas que tenemos dentro de la organización para empresas que están asociadas, pueden tener acceso a esas certificaciones. Y también, al igual que otros proveedores de nube, contamos con diferentes esquemas de servicios que permiten hacer workshops o temas como skilling técnico o entrenamientos puntuales sobre herramientas, casos de uso o procesos que puedan llegar a tener sentido para cualquiera de estas compañías. Buenísimo. Hablaste sobre soft skills. También hacer entrenamientos en soft skills y también es importante esa parte de soft skills. Para ti, ¿cuál sería ese o esos soft skills clave para que haya retorno a la inversión con proyectos de tecnología e inteligencia artificial? Okay. Particularmente con proyectos de tecnología, nosotros tenemos que ser sensibles con el negocio. Es decir, si yo no conozco desde el área de tecnología
cómo funciona mi compañía, muy seguramente todas las aplicaciones y todos los sistemas y todas las herramientas que yo ponga al servicio del equipo no van a funcionar. Entonces, yo soy una fiel creyente de que todas las personas dentro de una compañía, así trabajen en el sector de tecnología, deben conocer los procesos internos de la compañía, ser entrenados en contabilidad. No tiene que ser un entrenamiento profundo, pero sí básico de conocimiento de qué se hace dentro de la empresa. Si es una empresa de ventas, ellos deben conocer cómo venden los vendedores para poder que los sistemas que estén generando y creando tengan sentidos para esas personas. Hablaste de contabilidad y ventas. Cuéntanos un poquito el rol de esas dos áreas justamente para hablar el lenguaje de negocio, la importancia. Ok, y voy a arrancar por ventas, que me parece súper importante. Al final todos vendemos, ¿correcto? Entonces, generalmente cuando nosotros creamos una herramienta como un CRM o hacemos la implementación de cualquier tipo de estas herramientas, soluciones o aplicaciones, si yo no tengo en cuenta que los funnels de ventas son diferentes para cada una de los diversos productos que yo tengo, y te lo explico, como por ejemplo, es diferente vender tecnología a vender carros. Digamos que el proceso es el mismo. Yo llego a un concesionario y soy un prospecto, no sabemos si va a comprar el carro, si no va a comprar el carro. Una vez ya el vendedor valida que yo en efecto tengo cómo conseguir un crédito para acceder a ese vehículo, ya sé qué vehículo voy a comprar, digamos que soy una oportunidad. Y si ya yo hago el test de manejo, digamos que yo ya tengo una oportunidad validada y muy seguramente voy a comprar ese carro. Ese es el funnel de ventas de una empresa automotriz que vende carros. Pero es un funnel diferente a alguien que vende tecnología, a alguien que vende gaseosas, a alguien que está en la industria de healthcare, y el que tú puedas entender todos los tipos de negocios, y por eso también es súper importante en estas empresas de tecnología tener expertos de industria, porque eso te permite que si bien la herramienta es única, puedas afinar el modelo para que finalmente te sirva respecto al proyecto que tú estás llevando o el caso de uso específico que quieres desarrollar. Clarísimo. Y ahora, en tu experiencia, pensando que también, digamos que podemos tener en la audiencia CEOs, ¿cuál es el error más común que cometen las organizaciones cuando hablan de proyectos de datos e inteligencia artificial? Pensar que la data no es importante. Entonces, todo el mundo dice es que yo tengo muchísimos datos. Yo tengo muchísimos datos, no entiendo por qué este proyecto no funciona. Y recuerden que todos los proyectos son un proceso. Y cuando entra basura a un proceso, sale basura del proceso. Entonces, el primer paso siempre es la clasificación y la depuración de la data. Cuando yo tengo una data limpia, una data confiable, de seguro, el proyecto va a ser exitoso, porque una vez, y digamos que parte de eso es que los proyectos de data, y lo lindo que me gusta de los proyectos de data es que siempre tienen una arquitectura estándar. Tú tienes unos datos, tú los subes a la nube, tú los procesas, tú los sirves para ser utilizados y los utilizas en aplicaciones, en herramientas de visualización, lo que tú quieras. Y siempre surge el mismo proceso. Pero si tú te das cuenta, como siempre es el mismo proceso, es necesario que la data de verdad que estemos ingresando al sistema tenga valor para el proceso que tú quieras desarrollar. Eso justo es algo que no necesariamente se ve en la punta del iceberg, ¿cierto? Sino que está más bien por allá con la seguridad, ¿cierto? Y con otros temas que no necesariamente brillan. ¿Tú cómo convences a un CEO que invierte en datos, que invierte en seguridad? Eh, Creo que ya hemos llegado a un punto donde no necesariamente tenemos que convencerlos. Tal vez es que ellos encuentren el valor sobre qué herramienta les genera mejores resultados. Y creo que ahí es donde hemos venido
a cambiar un poco el chip, porque finalmente todos los proveedores tenemos herramientas para surtir todo el proceso de arquitectura de data. Eh, Sin embargo, hay herramientas que dependiendo del nivel de conocimiento que tengas dentro de la compañía, te pueden ayudar o te pueden ayudar menos. Entonces, creo que aquí el punto clave es más sentarse con estas empresas, platicar acerca de qué les funciona, qué no les funciona, qué capacidades tienen para poder acomodar cuáles son las mejores herramientas con las que les podemos ayudar. Porque muy seguramente alguien que tiene un equipo de ingenieros de datos, que tiene arquitectos, van a ver herramientas más robustas que les pueden ayudar fácilmente con el desarrollo de estos modelos. Sin embargo, si la compañía no cuenta con ese tipo de recursos, muy seguramente van a necesitar una herramienta que les ayude más bien a crear pipelines completos para subir la información y que les ayuden con ese procesamiento sin tener que entrar con tanto detalle ni con tanta tecnología al desarrollo de los modelos. Buenísimo. Entonces, superada esa etapa, ya tenemos datos, ya tenemos seguridad, tenemos entrenamientos. Ujú. Tú vives en Costa Rica ahora en el hub de Sí, Microsoft para Latinoamérica así y te es. enteras de todo lo que pasa, ¿cierto? De todos esos Sí. casos de negocio interesantes, lo que funciona, lo que no. ¿Nos puedes contar un poquito sobre, por ejemplo, uno o dos casos de negocios súper interesantes que estés trabajando ahora? Obviamente hasta donde puedas y sin necesidad de develar quién es el cliente. Claro que sí. Tengo un caso muy interesante de una embotelladora y esta embotelladora tiene muchísima data. eh, y esa data lo que hicimos fue organizarla, transformarla y servirla. Lo interesante de aquí es que no fue solamente servida para tener y estar pegada como Power BI analítica, sino que quería ser utilizada con inteligencia artificial para que el negocio pudiera consultar a través de chats internos y que pudiera construir automáticamente reportes, presentaciones. No les voy a mentir, es un reto. Primero por el tema de la organización de la data, segundo porque pues digamos que nosotros tenemos una forma coloquial de decir de decir las palabras en español. Entonces, lo que para mí es un engranaje, para otra persona es un nombre totalmente diferente y en cada país le cambiamos el nombre y encima le tenemos apodos. Entonces, es un reto porque parte desde de que no solamente la tecnología funcione, sino que los humanos aprendamos a preguntar correctamente qué es lo que necesitamos o entrenemos los sistemas con los múltiples nombres que podemos llegar a tener para una sola palabra. Entonces, es un gran proyecto que me parece que es totalmente replicable en la industria, que nos permite ver que no solamente la data nos sirve para alimentar tableros, sino que también permite contestar cualquier pregunta de negocio que puedan llegar a tener al alcance de tener un bot, un agente, un chat que pueda acceder fácilmente a esa información. Otro caso que me parece súper interesante es un tema de agentes en juntas directivas. Entonces, había un banco que quería tener un asesor bancario, una persona que asesorara a la junta directiva con un gran conocimiento bancario. Esta persona se encontraba en Europa, eh, muy solicitado, una agenda súper estrecha, muy costosa, ¿cierto? Y no estaba tan interesado con trabajar con un banco en Latinoamérica, porque no era un banco tan grande. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que si nosotros generábamos un agente, que fuera el agente asesor de junta directiva, pero a su vez ese agente le diera información a otros agentes que fueran entrenados con tendencias de mercado, cómo se está moviendo la banca en los diferentes países, tasas de cambio y cada uno de los agentes gestionara información global.
y el agente junta directiva les hiciera preguntas, podíamos entregar y podíamos tener esa asesoría sin necesidad de tener que acceder a esta persona que pues claramente era muy difícil de traerla a trabajar. Entonces me parece que son dos casos súper relevantes donde los agentes nos están cambiando la forma de trabajar porque ya nosotros no tenemos como todos los empleados sentados en un solo sitio o tenemos chats que nos pueden ayudar a hacer la vida productiva. Ahora tenemos un ambiente híbrido donde los humanos trabajamos con agentes. Y lo segundo, donde la data nos sirve para no solamente darnos información, sino para tomar decisiones realmente inteligentes. Súper interesantes esos dos casos de uso y te tengo un par de preguntas. A ver. Mencionabas que la gente habla ¿cierto? Con slang, sí, con términos coloquiales, Ujú. em, y se comunican pues, en un entorno corporativo también de forma coloquial. ¿Tú ves algún valor, sí, en entrenar, digamos que en cuanto a prompting, sí que entrenar a la gente para que aprenda a escribir mejor preguntas? ¿O cómo hackearías ese sistema, digamos? Yo creo que eso es un problema temporal. ¿Sí? Es un problema temporal, mientras que todos los agentes que nosotros estamos entrenando aprenden el slang, ¿sí me entiendes? Aprenden cómo nos estamos expresando. En este momento, muchas compañías, por ejemplo, muchos empleados, no muchas compañías, muchos empleados dicen, es que cuando yo pongo las cosas, le hago una pregunta a esta herramienta corporativa, me da una respuesta muy sucinta, pero cuando yo le hago esa misma pregunta a esta herramienta que es gratuita, me dice muchas cosas y me gusta más la respuesta que me da esta herramienta gratuita. Y es básicamente porque, en efecto, esta herramienta corporativa está controlada, tiene márgenes de seguridad y no va a entregar toda la información que entrega la gratuita. Y creo que ahí también parte el entrenamiento. Es que no es que te guste más o te guste menos la pregunta, es que la respuesta, perdón, sino que en efecto la herramienta corporativa tiene unos lineamientos y te entrega basado en los lineamientos la información, cosa que no está haciendo la herramienta gratuita. Y si nosotros entrenamos a las personas que en efecto entre más uses la herramienta corporativa, muy seguramente va a aprender qué te tiene que contestar en lugar de tener esa fuga de información. Pero creo que, como te decía, es un tema que vamos a ir aprendiendo. No necesaria, al comienzo necesitamos aprender cómo preguntarle, con el tiempo eso se va a ir afinando con el entrenamiento. Buenísimo. Ahora, hablaste de juntas directivas, agentes con dominios específicos. ¿Cuál ha sido o cuál fue ese reto gigantesco para poder entrenar a esos agentes con dominios específicos para una junta directiva donde de repente se toman decisiones súper importantes y no podemos tener un margen como de alucinación o respuesta incorrecta? Y está básicamente en eso, en los lineamientos que tú estableces, porque todos los agentes tienen como las mismas capacidades. O sea, si tú hablas de capacidades, ellos tienen las mismas capacidades y hasta la misma información. Pero como tú refinas los lineamientos y el framework que le das para las respuestas, es lo más importante. Entonces, y aquí volvemos a un tema que ya habíamos hablado anteriormente. Nosotros no necesitamos solamente una persona que sepa cómo entrenar el modelo, sino que conozca el negocio. Si esa persona no conoce el negocio, no va a poderle dar ni los lineamientos, ni el framework, ni el tipo de respuestas que nosotros estamos esperando que dé ese agente. Buenísimo, buenísimo. Pues mira, ahora pensando en saltar a otro campo, pues está relacionado, de que es una pregunta sobre Microsoft. Todos sabemos que es gigante la tecnología, pero no necesariamente todos sabemos hacia dónde va, ¿cierto? Tú sí. ¿Cuáles son esos, digamos que grandes apuestas de Microsoft en 2026? Ok, nosotros queremos ser y queremos ayudar a las compañías a ser frontier companies. ¿A qué se refiere un frontier company? Que tenga la inteligencia artificial por delante de todo lo que haga.
El futuro definitivamente es la inteligencia artificial y no solamente es el futuro, sino el presente. Y muchas veces las personas piensan que la inteligencia artificial es robots o es un chat que te contesta cosas, pero la inteligencia artificial va mucho más allá para promover la productividad y para lo que estamos hablando, tener un retorno de inversión real, tanto en los proyectos que se están desarrollando en la compañía de manera económica, como también en el sentimiento que tienen las personas y cómo apoyamos a que las personas hagan más y mejor su trabajo. Buenísimo, muy, muy interesante ese tema del Frontier Companies. eh, y creo que sí, es hacia donde le están apostando. Ahora, pensando en las distintas áreas de negocio que ustedes tienen dentro de Microsoft y las distintas soluciones, ¿tú cuál dirías que hay que, digamos que, explotar o aprender o entrenar o entender mejor? Ok, hay varias. Me parece que datos definitivamente es un tema en el que todos podemos seguir invirtiendo porque finalmente, por más que tengamos inteligencia artificial, se van a seguir produciendo datos. Entonces, para mí la explotación de datos sigue siendo un tema primordial. Tema de desarrollo de aplicaciones y de desarrolladores. O sea, el que nosotros podamos invertir en el músculo de las personas que desarrollan, no solamente porque son importantes en el desarrollo, sino, por ejemplo, con herramientas como GitHub, que les permite hacer muchísimo más fácil su trabajo y que nos permite tener curados esos códigos que están desarrollando. Definitivamente es hacia donde nosotros vamos. Clarísimo. Bueno, y para ya empezar a cerrar la entrevista, quisiera hacerte una pregunta, que es, tú has crecido dentro de Microsoft y así tienes una carrera, creo que impecable, ¿cierto? Para ti, digamos que, ¿cuál sería esa recomendación para las personas que quieren tener una carrera como la tuya o que quieren crecer en este mundo altamente competitivo de tecnología, pues para que logren, digamos que llegar hasta donde tú has llegado? Primero, muchas gracias. Segundo, el entrenamiento. O sea, una parte fundamental es que definitivamente cuando tú tienes los ojos puestos sobre una meta, tienes que identificar cuáles son esos aspectos fundamentales que tú debes cubrir técnicamente y con soft skills para poder llegar a ese punto y entrenarte. Y segundo, yo pienso que persistir también es en gran parte lo que nos permite salir adelante. El que tú le digas que sí, vamos a hacer este proyecto y lo vamos a hacer posible, definitivamente es el cambio, que tú creas realmente que lo que tú estás haciendo, y volvemos al tema del propósito, tiene sentido no solamente para ti, sino que estés convencido en que eso va a servir para las demás personas. Yo una vez leí un libro, que no soy muy de libros de superación personal, pero un día leí un libro que decía que la gente nota cuando tú eres falso, cuando tus intenciones no son verdaderas. Y los clientes también lo notan. O sea, si el cliente sabe que yo le estoy vendiendo burbujas de aire, muy seguramente lo va a percibir y no va a querer seguir con ese proyecto. Las personas le compramos a las personas. Si yo estoy convencida que el proyecto que estoy vendiendo tiene futuro y va a apoyar a esa compañía y yo pongo todo lo que tengo de mí para hacerlo posible, lo vamos a lograr y eso definitivamente es el cambio total para que tú puedas seguir avanzando y creciendo en tu carrera profesional. Pero porque mencionaste libros, y a mí sí me gustan los libros de autoayuda, ¿qué libro nos recomendarías? Así nomás como, porque eso para mí son joyas. Eh, ok. Y no tiene que ser de autoayuda, simplemente encuentras un Sí. libro interesante en este contexto A que mí me estamos hablando. gustan las biografías y la de Michelle Obama me parece que es, es largo, es un gran libro y creo que muestra varias facetas del ser humano, del ser humano como persona, como niño, como profesional, como esposa. Me parece que es interesante. Bien. Te agradezco muchísimo, muy agradable hablar contigo, un Igual, montón de Miguel. insights, así que espero
pues volver a tenerte en este espacio y nuevamente gracias. No, a ti. Muchas gracias por el espacio.